Muy bien, volvemos a Clickacy, el poder de la información a un clic. Entonces le decía hace un instantico que va a subir en mayo el diésel, que es el combustible que utilizan los vehículos de carga en Colombia. Por eso hemos llamado a Anderson Quiseno, quien es el presidente de la Asociación de Transportadores de Carga de Colombia, ATC. Anderson, bienvenido a Clickacy, el poder de la información a un clic. Roger, muy buenos días para vos, para tu equipo y para toda la audiencia que nos escucha. Bueno, Anderson, entonces cuéntenos pues cuál es la expectativa y obviamente la preocupación, no solamente para ustedes, ya lo dije, si sube el precio del combustible para ustedes, va a subir nuevamente todo en el país. Cuéntenos. Bueno, el gobierno viene anunciando hace algunos meses ya de manera más constante la suba del combustible tipo diésel. Es una situación bastante preocupante para los camioneros del país en relación a que estos sobrecostos en los primeros meses pues los absorben de manera directa a los conductores y los propietarios de los equipos, ahí es donde de los vehículos tipo camión. Ahí es donde no entendemos por qué la especulación de los precios alrededor precisamente de cuando se suba el diésel, si en principio quienes absorben todo este impacto económico son los propietarios y los conductores. Y esa ha sido pues prácticamente la queja durante pues, lo que llevamos de este siglo en relación a este tema. Para nadie es un desconocimiento que por A o B o Z el gobierno va a subir el combustible diésel. Lo que pasa es que no hay una política tarifaria para los transportadores de carga lo suficientemente seria que les garantice a ellos unos pagos justos precisamente por el incremento en este insumo y los demás insumos que son necesarios para las operaciones de transporte de carga diarias. ¿Cómo así que política tarifaria? Me sonó como que, listo, está bien que suba el combustible, pero que debe haber una política tarifaria. No entiendo esa parte. No, no es que suba el combustible por subir o subir. Lo que pasa es que nosotros entendemos que el gobierno en algún momento lo va a subir. Pase lo que pase y Sí. se va a enfrentar precisamente a las situaciones que sean necesarias con tal de el gobierno subir el combustible. Lo que pasa es que en más de 50 años no ha habido una política tarifaria seria, robusta, que le garantice a los transportadores los pagos justos alrededor precisamente de estos incrementos. El gobierno viene manejando una política que llama el CICETAC, pero eso solamente es una herramienta o un software muy bueno en términos académicos, pero para el sistema de coacción o que haya o que sea una herramienta por la cual los transportadores puedan cobrar lo que es, no funciona. Realmente eso no funciona y nosotros lo que esperamos es que el gobierno pues aplique de alguna manera una política tarifaria que sea lo suficientemente seria y robusta para los transportadores de carga al momento en que ellos decidan subir el combustible y de una u otra manera pues enfrenten los problemas con los transportadores. Anderson, un saludo muy especial. Hoy cuando hablamos inclusive de peajes en su precio bastante altos, cuando se está hablando ya de un aumento del diésel, ¿esto qué repercusiones va a traer especialmente para esos vehículos de carga pesada que se movilizan por los ejes viales de nuestro país? ¿Qué van a pedir ustedes al gobierno nacional? Porque me imagino que aumenta el diésel, aumentan los peajes, pero ustedes están pidiendo también que un aumento en los fletes. ¿Cómo sería como todo este proceso? ¿Qué implicaciones traería un nuevo aumento en uno de los puntos en los que ustedes tienen que invertir en el día a día para poderse movilizar por Colombia? Bueno, antes que nada pues voy a explicar un contexto alrededor precisamente del sector transporte de carga. Hay gremios que son los dueños de las mercancías, es decir, quien produce y quien necesita que le mueva la mercancía. Hay otros gremios que son las empresas de transporte de carga que ellos no tienen vehículos, sino que contratan precisamente a los vehículos o a los propietarios de los camiones, que en este caso somos los que nosotros representamos acá en Antioquia, y son tres formas de ver o tres aristas de uno percibir la suba de los combustibles. Nosotros, los transportadores o los dueños de los vehículos, en relación a este tema del combustible y de los peajes, que ahorita pues el gobierno viene anunciando unos incrementos bastante considerables del 170-180% sobre un peaje concesionado. Eso quiere decir que una tractomula que pagaba 70-80 mil pesos quedará pagando 140 o 150 mil pesos en un peaje,
pues es devastador para nosotros los transportadores de carga porque, vuelvo y le reitero, no hay una política seria en materia de tarifas que le garantice a los transportadores los pagos justos precisamente por estos cambios económicos que hay alrededor de las operaciones de transporte de carga y lo que cuesta cada una de ellas alrededor del país. Anderson, buenos días. Mire, hoy, sin este incremento, se está pagando en Medellín 9.634 pesos por galón de diésel y 15.787 por galón de gasolina. Hacía bastante tiempo, con un acuerdo que se hizo con el gobierno nacional, no se estaba incrementando el precio del diésel. El diésel, cuando se incrementa, afecta sobre todo al sector transportador. Ustedes más o menos tienen una relación de cuál es el número, digamos, de 100 vehículos, cuántos operan de carga, digo yo, operan con diésel. Bueno, le voy a colocar este ejemplo. En el país hay 427.000 vehículos de carga. De los 427.000 vehículos, alrededor de 64.000 vehículos son tractomulas o minimulas o vehículos articulados, es decir, es un cabezote que lleva un tráiler. Estos 64.000 vehículos en promedio tienen un consumo mensual de 1.200 galones, 1.300 galones al mes. Si solamente a este segmento le suben 50 pesos, perdón, le suben 500 pesos por galón de combustible, estaríamos pagando alrededor de 42.000, 43.000 millones de pesos más de sobrecostos que no asumen quienes les explicaba ahora, las empresas de transporte y los dueños de la mercancía, porque ellos ya tienen sus contratos con anticipación y no tienen forma de cambiarlos en relación a que paguen esos sobrecostos, entonces lo asumen directamente los propietarios y los conductores. Eso con 500 pesos y se haría mes con mes. Ahora supongamos, como lo viene diciendo el gobierno, con 3.000 pesos. Eso involucraría un sobrecosto de 250.000 millones de pesos para los transportadores de carga, solamente en ese segmento, en los vehículos articulados en 64.000. Entonces el impacto es bastante profundo. Lo que a nosotros sí nos deja con mucha consternación es que los demás sectores que consumen diésel pues no se pronuncian para nada, todos son bajo el paraguas de los camioneros. Y le pongo ejemplo, los tractoreros, es decir, los que manejan tractor, la maquinaria amarilla. Son dos ejemplos muy claros sobre los cuales básicamente no hay ningún tipo de protesta ni ningún tipo de reclamos del gobierno nacional. Y realmente tenemos todo un aparataje social debajo de lo que puedan hacer los camioneros y desafortunadamente pues es una situación muy compleja que tenemos que llevar con una carga diaria con cualquier gobierno y tenemos que enfrentar esto de alguna manera. Anderson Quiseno Sierra, quien es el CEO, el presidente, el líder de la Asociación de Transportadores de Carga de Colombia, ATC. Entonces, en síntesis, Anderson, en torno a este tema del incremento del combustible para el transporte de carga del país, porque finalmente es que el transporte de carga es el que utiliza el diésel o la CPM. En síntesis, cuando usted habla de política, porque eso realmente no me ha quedado concreto, pero ahí he leído entre líneas, es que el gobierno les permita a ustedes ajustar su canasta, sencillamente, ¿cierto? Es lo que yo entiendo, para que nos deje entender usted, o mejor, para que usted me confirme si esto que estoy entendiendo es lo que deben entender nuestros internautas. Listo, sube porque tiene que subir y usted dice, contra viento y marea, el gobierno decide el incremento, ya, pero las políticas del transporte tienen que favorecer. Entonces eso, que les permitan entonces ajustar a ustedes los precios de los fletes, por ejemplo. Bueno, yo sí voy a dejar una cosa de plano y muy clara, Roger, y es que el problema de la suba del combustible es un problema social, no es solamente de los camioneros, es un problema de todos. De alguna manera todos tenemos que sumar alrededor precisamente de este ejercicio de que no suba el combustible. Sin subirlo ocurre lo que ocurre, es decir, para nosotros los camioneros, que los fletes los bajan más y cada vez los bajan más, cada vez que se manifiesta por parte del gobierno nacional que no se va a subir el combustible, bajan los fletes de nosotros alrededor de un 1% mensual y ya llevamos casi 2 años, entonces tenemos 24 puntos porcentuales por debajo de los fletes. Se trabaja por la simple necesidad y hasta allá tampoco es.
lo que se le pide al gobierno es que meta en cintura esto y de alguna u otra manera, pues, que si no suben el combustible, que exista esa política tarifaria para los transportadores de carga que les garanticen los pagos justos, porque la realidad es otra. Y en términos económicos vamos a hablar en ese sentido 30 segundos. Entonces es eso. Estamos llenos de intermediarios en el mercado comercial y esos intermediarios, el primer sector que atacan es el tema, o el primer sector en el que está es en el sector del transporte. Nosotros estamos manteniendo intermediarios y eso no puede continuar así. El gobierno tiene que echarle mano a eso. La sociedad profundamente tiene que entender que de una u otra manera, para poder detener el alza indiscriminada de los precios para alguna situación, lo primero que tiene que atacar o se tiene que intervenir son los intermediarios. Bueno, entonces la cosa no es tan sencilla, pues es un problema estructural que debe resolver el gobierno de manera estructural. Ya le metiste el tema intermediario. Es lo que nosotros entendemos realmente. Yo estoy hablando de la sociedad en general. Después decimos que por qué sube el costo de los alimentos, y es por la lógica. Esa es la lógica que nosotros tenemos. Hombre, suben los precios del combustible, entonces ellos incrementan el precio de los fletes, entonces ya cobran más a quienes envían las mercancías, por tanto esas mercancías tienen un sobrecosto, pero usted habla del problema más estructural que tiene que ver con intermediarios y demás. Bueno, en fin, Javier quiere hacer un comentario final aquí para que pasemos al tema final de la situación que están viviendo algunos de los colegas de Anderson que hicieron en el sur del país. Roger, es que planteábamos que los usuarios o los consumidores de gasolina tuvieron un duro incremento el año pasado para la estabilización de ese fondo, y en ese periodo de alguna manera sirvió de paliativo para los consumidores de diésel. ¿Ustedes son conscientes de que hay que estabilizar el fondo, o qué otras propuestas quieren hacerle al gobierno nacional? Porque no veo otra sino el incremento de estos combustibles. Bueno, tocaste un punto bastante importante alrededor de este asunto de la suba de los combustibles. Le voy a explicar algo así con una analogía al tema del fondo de estabilización de los combustibles. Es como si usted mercara en su casa y cada vez que usted fuera a comer a su casa, quien le prepara sus alimentos, por ejemplo su señora, usted llega a su casa después de haber mercado usted mismo y su señora le cobrara el almuerzo o la cena a precios internacionales. Eso es lo más inaudito del Fondo de Estabilización de Combustible. Esos son unas ganancias de unos dineros que el gobierno no quiere perder, que se los quiere cobrar a nosotros los transportadores o a quien tenga un vehículo, por no bajar la burocracia, en términos sencillos. Eso es lo que ocurre ahí. Lo que pasa es que en asuntos mediáticos y en económicos se enredan a cualquiera con ese asunto, pero es muy básico entender lo que pasa en el Fondo de Estabilización de Combustibles, y por eso las exigencias de los transportadores en relación a revisar todo este tema de las fórmulas, de las políticas, de tarifas, de los diferentes combustibles. Entonces lo que ocurrió con la gasolina, eso es un exabrupto. Nosotros lo que creemos es que aquí el aparato estatal o la burocracia estatal tiene que disminuirse, y no pueden sacrificar precisamente las principales economías del país, como es el tema de los combustibles o los hidrocarburos, a razón de coger plata de cualquier lado a costa precisamente de la economía nacional. Como decían por ahí, como lo han manifestado algunos congresistas, inclusive el gobernador de Antioquia, primero la casa. O sea, primero miremos nuestras necesidades, satisfacemos nuestras necesidades y luego miramos hacia el exterior, que si hay excedentes, pues bienvenido la venta de esos excedentes. Cuéntenos cómo va la situación, cómo amanece hoy la situación de los colegas suyos en el sur del país retenidos por comunidades indígenas. Bueno, nosotros estamos llenos de bloqueos a nivel nacional. No hemos parado desde el 2021 con 1, 2, 3 bloqueos diarios. La situación abajo en Puerto Gaitán, Meta, ya es un tema que pues, uno no puede mencionarlo una retención. Eso es un secuestro de nuestros muleros, de nuestros conductores con sus vehículos de carga, por diferencias que hay entre quien recibe la mercancía y las poblaciones étnicas de la zona. En términos económicos, entonces quieren utilizar a los transportadores como medio de presión precisamente para hacer cobros millonarios a esa hacienda donde hay bastante movimiento de carga,
y desafortunadamente ya vamos a cumplir una semana con nuestros transportadores allá bajo amenazas inclusive de que les incendien los vehículos. Y que, además, ¿y qué? ¿No se soluciona el problema rápido? ¿Qué? Eso no se ha solucionado, inclusive ahorita el último reporte de los conductores y propietarios de los camiones que hay allá es un reporte bastante complejo, llevan muchos días sin ver sus familias, inclusive sin poder ver sus vehículos porque ellos están a 10 minutos de los mismos vehículos y cuando pueden pues les dan vuelta y cuando no. Este asunto allá en Puerto Gaitán es una zona bastante alejada. Se ha puesto esto en conocimiento de las diferentes autoridades. Lo que manifiestan ellas es que la zona es muy compleja, la situación bastante deteriorada en la zona como para intervenir y las amenazas de estos grupos étnicos allá es que aparece un policía y entonces quemamos tractomulas de lo bonito en ese lugar. Qué situación tan difícil la de ustedes, Anderson Quiseno Sierra, presidente de ATC, la Asociación de Transportadores de Carga de Colombia. Y bueno, eso también tiene que ver que no lo entienda la sociedad como un problema solamente de ellos, de los conductores. Lo que les pase allá a ellos, obviamente va a tener implicaciones grandes en el costo de la canasta familiar. Y para terminar entonces, recuerdo que lo que está solicitando es que haya una política tarifaria, pide el gremio de los transportadores, y ello involucra a los intermediarios, no solamente que haya incremento de los fletes, sino que el tema es mucho más complejo de lo que generalmente entendemos. Anderson Quiseno Sierra, ¿algún comentario final antes de despedirnos? Simplemente, Roger, darle las gracias a ustedes por hacer visibles los problemas de los camioneros del país, que no son solamente el tema del combustible, como lo pueden ver, estamos en medio de un secuestro de nuestros compañeros, el tema de los bloqueos a nivel nacional, el tema de seguridad es bastante desbordado. Hacer un llamado a las autoridades en el departamento de Antioquia, en especial a la Secretaría de Seguridad. Nosotros quedamos bajo un compromiso con el tema de los polizones y caminantes. Al día de hoy eso se ha incrementado de una manera, con un volumen de alrededor del 150%. Y el mensaje a toda la sociedad es que los camioneros no aguantamos más. Es como si fuera todo el mundo o todos los sectores contra los propios camioneros en relación a esto y lo que necesitamos por parte de la sociedad es acompañamiento, gratitud, cooperación y coordinación con todos nosotros para poder seguir manteniendo este país a flote bajo el escenario de la competitividad y los suministros. Muy bien, Anderson Quiseno Sierra, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte les deseamos. A ustedes, Dios los bendiga. Amén, gracias. Situación complicada, Oscar Mario y Javier, de verdad, muy complicada la de los transportadores de carga en este país, y lo que más pues lamenta uno es dónde está la autoridad. Para el caso, por ejemplo, de los vehículos retenidos en el sur, allá en el Meta, ¿dónde está la autoridad? ¿Cómo así que simplemente se toma la decisión de bloquearlos, de no dejarlos pasar y no pasa nada? Llamativo eso. Es un tema no solamente de seguridad, sino de pérdidas económicas, Roger. Imagínese cuánto está perdiendo un camión por día ahí estacionado, ahí parado. Y es que la situación, como lo decía Anderson, es complicada para ellos. Los peajes siguen aumentando. Ahora viene un aumento del diésel, que según pues el gobierno va a ser también considerable porque siempre hablamos es del aumento de la gasolina, pero nunca se habla del aumento del diésel. Los fletes no aumentan, es decir, cada pago para esta tractomula en su mantenimiento, en el pago de los conductores, es decir, sigue siendo igual cuando los gastos aumentan en el día a día, y a eso hay que sumarles el tema de seguridad, porque no solamente son estos bloqueos, sino también, Roger, que todos los días se están enfrentando al tema de seguridad por parte de grupos armados ilegales en las vías de Colombia. Una situación complicada, y ojalá pues pueda existir una reunión lo más pronto posible entre el Ministerio de Transporte, entre el Gobierno Nacional, con este gremio, para que se le empiece a dar solución a todas estas inquietudes que tiene. Hay dos cosas ahí importantes. Primero, que es un tema que lesiona no solamente a los camioneros, sino al bolsillo de todos los colombianos. Recordemos que la mayor parte de la carga de la producción y del consumo de los colombianos viene por ese medio. Y lo segundo, yo no sé en qué momento
qué luminaria de nuestros gobernantes se le ocurrió abandonar el sistema férreo colombiano. Eso es también un poco las consecuencias. Ya no es hora de rasgarnos las vestiduras, pero también es la consecuencia de haber dejado toda la carga de este sistema tan importante para el suministro de los hogares colombianos a el tema de las carreteras y los camiones. Hoy, tal vez, si hubiera un sistema paralelo, no estaríamos lamentando esta situación, porque cualquier bloqueo afecta de inmediato el consumo de la canasta familiar en cualquier ciudad del mundo, en cualquier ciudad de Colombia. Así es, y en cualquier ciudad del mundo o en cualquier país del mundo existe un sistema férreo muy fuerte, muy consolidado, y nosotros hace más de 60 años que no tenemos de este sistema tan importante y nos seguimos preguntando, ¿y por qué? Bueno. ¿Quién fue que tomó la decisión? Y ahí la pregunta es en dónde está el proyecto. Un proyecto que, recordemos, se tiene planteado del tren que llevaría basuras, que llevaría mercancía, que llevaría inclusive pasajeros, y que al parecer pues ahí siguen engavetados, no, ni para allá ni para acá. Estamos a la espera de que en realidad pues este proyecto sea no solo una ilusión, sino que sea efectivo, que se pueda construir, y que, como lo dice Javier, pues sea una alternativa que se tenga frente a lo que hoy se está viendo con el tema del transporte terrestre en Colombia. Bueno, pero ese es el tren de cercanías, ese es el que estaría aquí en todo el valle de Aburrá, de norte a sur, y que sería el comienzo de la recuperación de toda la línea férrea nacional, hasta Puerto de Río, hasta Magay, ya hasta el Pacífico y hasta el norte, y es que eso es lo que debe ser. Vamos a ver a qué gobernante realmente... Es que así se planteó Roger. En principio ese era el tema interesante, era conectar los dos mares a través de una vía férrea, ¿cierto? Sí es, sí. Mire, el tema de los ferrocarriles y el tema fluvial han sido demasiado olvidados en este país. De las principales ciudades que construyeron los españoles en América Latina, la única que no queda cerca del mar es Bogotá, y fue de alguna manera en su momento otro virreinato cuando se extendieron los virreinatos. ¿Y sabe por qué se planteó allí? Por la cercanía con el río Magdalena, que era el que llegaba más fácil al Atlántico, en el mar Caribe, mejor dicho. Entonces, esos dos sistemas los hemos abandonado y nos hemos puesto a construir carreteras, algunas muy complicadas, como en el caso de Antioquia, y hoy, digamos, estamos pagando las consecuencias. Así es. Bueno, no quiere decir pues que las carreteras no se deban construir y no deban ser cada vez más, digamos, más potentes, como dijera yo. Las 4G son de cuarta generación, que son carreteras mucho mejores, con mejores especificaciones, pero se necesita precisamente por lo que está pasando con los transportadores de carga hoy y que puede pasar incluso en las vías 4G, o sea, los bloqueos. En este país ocurren bloqueos con facilidad y nada pasa. Se necesita ese sistema férreo necesario, del cual llama la atención nuevamente aquí Javier Arboleda.